92.9. Somos la clave. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Dronestore.cl, la tienda de drones más grande del país, presentan Combinación Clave. Respecto de la última revelación periodística de el intento, porque no se tiene claro todavía si es que pasaron platas o qué tipo de platas se pasaron, si es que hubo algún tipo de respuesta en la forma de contratos, en lo que reveló el diario La Tercera sobre la presencia de la empresa brasileña OAS. En Chile ha surgido un punto muy interesante y que ya tuvo alguna vez una expresión en otros casos en Chile. El punto es el siguiente. Muchos de los casos, particularmente en todas las informaciones que se dan respecto de la potencial financiación de la campaña del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la segunda vez que fue a competir, y que están inmersos en estos emails que se publican en La Tercera, donde Giorgio Martelli, que era uno de los de las personas que estaban a cargo de generar recursos para esa campaña, y que más tarde lo hiciera con la campaña de Michelle Bachelet, y que también hay referencias a esa campaña en lo que se publica en La Tercera. Bueno, el punto es si es que en el caso de Eduardo Frei, donde hay más información en el reportaje de La Tercera, aquello por estar prescrito, ¿se debe o no se debe investigar? Y ese es un tema interesantísimo respecto de nuestra justicia penal. Hay una serie de personas que en determinados tipos de delitos consideran que si el caso está prescrito, es decir, ya pasó el tiempo legal para abrir una investigación, lo que debiera hacerse no derrochar dinero, no derrochar recursos, no derrochar esfuerzos por parte de la Fiscalía, en este caso, o si es que es por el sistema antiguo, por ejemplo, en los casos de derechos humanos, viéndose que ya está prescrito y por lo tanto no puede haber condena ni sentencia, debiera abandonarse el caso y no averiguar si lo que se dice que pasó es cierto o no. Hay otra gran corriente de pensamiento en el ámbito penal que dice exactamente lo contrario. Dice, lo que prescribe es el castigo, no el conocimiento de si lo que se dice es verdad o mentira. Y por lo tanto lo que se debiera hacer es investigar, en este caso particular, a OAS durante la campaña de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet, y ver si es que en el caso de que hubiese efectivamente un financiamiento ilegal o hubiese habido algún atisbo de cohecho, lo que no se puede hacer en el caso particular de la campaña de Eduardo Frei Ruiz-Tagle es aplicar sentencias, pero no por eso se debe dejar de saber la verdad sobre si hubo o no hubo ese tipo de financiamiento. Ha habido casos para lado y lado. Hay que recordar, por ejemplo, en uno de los casos más conocidos de los últimos tiempos, el caso Caradima, en el ámbito de la justicia penal chilena. Un juez que va a quedar en la historia por justamente haber tomado esta decisión, Leonardo Valdivieso, que era del 10º juzgado del crimen de Santiago, cerró la investigación por el delito de abusos sexuales de lo que estaba acusado Fernando Caradima, argumentando que el caso estaba prescrito y por lo tanto no había ninguna necesidad de continuar la investigación. Se apeló a eso. Y la Corte Superior señaló que sí, cabía seguir investigando y que se aplicara posteriormente la prescripción a la sentencia o la condena. Y se nombró una nueva jueza, en este caso Jessica González, que Jessica González sigue la investigación, llega finalmente a confirmar
fuera de toda duda que Caradima había abusado de 4 personas, a lo menos, que eran los querellantes. En esa época había un cuarto, Fernando Bache, que después retiró su querella. Pero estaba Juan Carlos Cruz, Jimmy Hamilton y José Andrés Murillo, además de Bache. Y que confirma que efectivamente Caradima había abusado. Pero en ese momento ella anuncia que no puede aplicarle una sentencia porque el caso está prescrito. Pero la verdad se sabe. Lo mismo pasa en algunos casos de derechos humanos, que hay muchas personas que dicen, particularmente en los casos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura, no hay que mirar si está prescrito o no está prescrito y automáticamente hay que cerrarlo, porque no cabe aplicar sentencia ni condena alguna, entonces ¿para qué derrochar o gastar esfuerzo? Y otros dicen lo contrario. No, lo que hay que hacer es saber si es que hubo verdad o no en lo que se está imputando, en lo que se está señalando, y después se verá si es que cabe o no cabe una sentencia o condena en función de la prescripción. Eso, de alguna manera, va a surgir una vez más, y lo vamos a conversar en un ratito con el abogado Mauricio Daza, pero va a probablemente ser puesto en el tapete nuevamente. La segunda variable con esto tiene que ver sobre cómo se comprueba si es que un acto de paso de platas es ilegal, si es que en el momento, por ejemplo, de la campaña de Frei Ruiz Tagle era legal que las empresas donaran, pero no podían donar si eran extranjeras, pero había que una filial chilena que podría generar la figura de que OAS estaba presente como empresa chilena. Una de las formas clásicas de determinar si es que hubo algún grado ilícito es ver si es que hubo recompensa para la empresa por parte de las licitaciones o por parte de algunos de los contratos que se entregaron a OAS. De hecho, no hubo ninguno durante el gobierno de Bachelet último, ni hubo ninguno respecto del gobierno de Eduardo Frei Tagle. El único contrato grande que se conoce que ha tenido OAS surgió en el gobierno del presidente Sebastián Piñera con el puente de Chacao, que une la isla con el continente, cuando era ministro Lawrence Goldborn de Obras Públicas. Así es que, y que no aparece por lo menos hasta ahora en absolutamente nada de estos emails, pero sí obtuvo el único contrato que OAS tiene. Así es que hay discusiones bastante interesantes que conversaremos en un segundo con Mauricio Daza cuando comienza ya Combinación Clave. Muchos hablan.